Va, muy buenos días, bienvenidos a Entrevista 930 aquí en Radio Monte Carlo, otra entrevista aquí en la mañana de Monte Carlo. Y hoy vamos a recibir a alguien con quien ya hemos conversado varias veces en televisión. Yo debo reconocer que nunca había hablado con él, no lo conocía hasta la primera vez que lo entrevisté. Se va poniendo mucho más ducho en los medios de comunicación. La primera entrevista creo que fue de las primeras que dio, estaba bastante nervioso. Porque era alguien que era del palo no político y que ahora está metido de lleno en el equipo de asesores en economía de Daniel Martínez. Se trata de Juan Buelker, es máster en finanzas por la Universidad de Montevideo, licenciado en economía por la Universidad de la República, trabajó en Sopia Ferrer, lideró proyectos de consultoría financiera, en fin, ahí estoy leyendo más o menos el resumen de su currículum vitae que está publicado en la Intendencia de Montevideo. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Además, buenos días, director muchas de gracias por recursos la invitación. financieros de la Intendencia de Montevideo. Sí, 4 años y poco que ya estamos en ese cargo. La verdad que muy gustoso también de estar haciendo esa experiencia. Y ya en algún momento hemos conversado de lo que se siente pasar del privado al público, que muchas veces en realidad el camino es al revés. Mucha gente se inicia en lo público y después pasa a lo privado, y usted hizo como el camino inverso. De lo privado se metió sin ser un cuadro político en la arena de la gestión pública, en la Intendencia de Montevideo, que ya de por sí es como una especie de monstruo por la inmensidad, por la cantidad de funcionarios que tiene, por los gastos, en una situación que en aquel momento era muy complicada. ¿Siente que después de transcurridos casi 4 años es como que, recién le está empezando a tomar el gustito? No, el gusto se lo tomé, yo creo que mucho tiempo atrás. La verdad que fue un cambio muy importante, como mencionabas. Pasar de una esfera privada donde uno tiene interacción con relativamente pocas personas y el impacto también es más limitado, a una actividad como esta en la cual toma decisiones no solo en una organización que tiene 8.100 funcionarios, sino el impacto que tiene, ¿no? Porque tenemos 1.400.000 personas que viven en el departamento de Montevideo. Claramente que es un cambio muy significativo. Y el gusto se lo fui tomando poco a poco. Es verdad que al inicio el desafío era muy grande. La invitación de Daniel Martínez fue toda una sorpresa para mí en aquel momento. Y digamos, de los temas que más interesan siempre es cómo hacemos para trasladar todo lo que uno ha aprendido en términos de gestión a los resultados de las políticas públicas, para que esos resultados al final terminen en una mejor vida, mejores servicios y, en muchas veces también a menores costos. Entonces eso es lo que motiva y la verdad que cada día también a veces se nos presentan desafíos que nos van complicando un poco el partido y nos hacen salir del lugar de confort. Mire la pregunta que le voy a hacer, que tiene que ver en realidad con otra empresa que también es pública y es monstruosa y ahora está atravesando una tormenta que uno visualiza, o por lo menos por la información que uno tiene, está vinculado un poco en eso, ¿no? En cierto escaso margen de maniobra que tienen las autoridades para controlar una empresa como de verdad quería. Estoy hablando de ACE. En ACE se da que se acuerda con un recurso humano que es relativamente finito, como en este caso, las personas que hacen tomografías. Y como se les tiene que pagar más, se busca un mecanismo que es hora ficticia, y es un lío, y la verdad, hasta uno tiene la duda si es legal o es ilegal. Se abre el margen para ver si los que tenían que hacer 4 y se les pagaba por 8, en realidad hacían esas 4. Y la verdad, cuando uno conversa fuera de micrófono, dice, ¿pero qué querés que haga? No puedo, es una empresa pública, me rijo, no tengo margen de maniobra. Me encantaría poder subirles el sueldo a ellos y a los otros no, pero si... ¿Eso lo sintió en algún momento la Intendencia? ¿Ese es el principal desafío de la gestión pública? O sea, ¿cómo hacer para poder dictaminar las líneas de acción y no morir en el intento? Bueno, la verdad es que la diferencia entre la gestión privada y la pública, en ese sentido, es un abismo, ¿no? En la gestión privada uno toma decisiones y entre la decisión y la ejecución o la implementación puede pasar bastante poco tiempo, ¿no? Esencialmente porque uno como que controla mucho más variables que lo que sucede en el ámbito público. En el ámbito público, por los motivos de la debida transparencia también de los procesos
y ir respetando también todo lo que tiene que ver con la legalidad de, por ejemplo, lo que tiene que ver con los funcionarios públicos, genera una regulación y una dificultad, si se quiere, para implementar cambios que la verdad es que es bien complejo. Ahora bien... ¿Y debería cambiar eso? No necesariamente, porque yo lo que quería decir ahora bien es, más allá que es mucho más difícil, y eso es así, los cambios se pueden realizar, ¿no? Entonces, y hay veces que los cambios que hay que realizar pasan en primer lugar por un tema cultural, ¿no? Entonces, muchas veces, en todo lo que nos ha tocado gestionar, en general uno va a implementar algo y la primera respuesta es eso no se puede, ¿no? Eso no se puede. Cuando usted quiso cambiar algo con la intendencia, lo primero que le decían es no se puede. Comencemos por el resultado fiscal, es decir, con el resultado de la intendencia. Lo primero que hablamos con Daniel Martínez es, bueno, no podemos seguir teniendo déficit acumulados porque eso obviamente es una bola de nieve y no se puede pagar. Entonces tenemos que reconducir esa situación. Entonces, bueno, el plan era generemos un resultado que sea levemente positivo en la sumatoria del quinquenio. Es decir, vamos resultado positivo por resultado positivo. Y lo primero que se nos dijo es, desde la estructura, es, no Juan, eso capaz que se podrá hacer en una empresa, acá en la Intendencia no funciona, acá en la Intendencia siempre se ha trabajado con déficit. Y la verdad es que en la cultura de la institución se trabajaba con déficit, era algo como lo natural, no se concebía que uno pudiera no tener déficit. Entonces lo primero también que tuvimos que enfrentar fue un cambio cultural y convencer, y digamos, convencer desde la información, ¿no? desde la razonabilidad. No tenemos capacidad para seguir endeudándonos, entonces vamos a tener que hacerlo de esta otra forma y lo vamos a hacer paso por paso. Entonces fuimos cambiando la forma en que se estaban realizando las prácticas, porque ahora pasamos de la cultura a lo que se hace. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Intendencia, los problemas se veían ex post, es decir, una vez que se había generado gastos, que se habían incurrido en esos gastos, había que saber cómo se hacía para financiar eso y ya éramos el problema. Era la lógica del bombero, si se quiere, en cierta forma. ¿Cómo se cambia eso? Desde la planificación. Entonces, hay instrumentos que tuvimos que empezar a instaurar que tienen que ver con la lógica detallada del presupuesto, que no viene al caso porque es algo capaz que es aburrido, pero lo que sí es esas prácticas de la mano del cambio cultural hacen que uno pueda cambiar rápidamente como de equilibrio, si se quiere, un equilibrio en el cual estamos todos peleados, estamos todos tensionados, y unos gastan de más y otros vamos a otro equilibrio en el cual todos planificamos. Yo he leído varios ediles de la oposición y algunas personas críticas a la gestión del el número de positivos son por las multas. Ajá. Nos están matando a multa, pasás por una avenida y vas a 50 en vez de ir a 45. Estoy poniendo un ejemplo figurado y exagerado, pero digo, se incrementaron tanto las multas que era una papa que diera resultados positivos. Pero es buenísima la pregunta, porque también lo que pasa es que muchas veces las personas tomamos 2 o 3 pedazos de información, por ejemplo, bueno, aumentan las multas, y con eso nos armamos una historia que nos cierra a nosotros y nos quedamos conformes con esa historia. En este caso la historia sería esa, ¿no? La que tú comentabas. Pero está lejos de ser la realidad. Para ilustrar esto, ¿no? Nosotros tenemos una métrica que es un poco un resumen, que es como, digamos, de la sostenibilidad o la fortaleza económica de la Intendencia, que es el déficit acumulado en términos de ingresos, ¿tá? Es decir, al inicio del periodo, en 2015, nosotros comenzamos y teníamos 23% de déficit acumulado, medido ese déficit contra los ingresos de un periodo. Al cabo de 3 años con estos resultados positivos, nosotros pasamos de ese 23 a 9%. Es decir, que hubo una rebaja de 14 puntos porcentuales en ese déficit acumulado. Eso básicamente son los resultados positivos acumulados de esos 3 años. Ahora bien, si uno dice, ¿cuánto fue la incidencia de esas multas? Y vamos a ponerle números también, ¿no? Entonces pasamos de 2,3% de los ingresos que representaban las multas en el año 2015 a 3,6%. Es decir, 1,3% fue el incremento de las multas en la recaudación de la Intendencia. Entonces comparemos ese 1,3% contra los 14 puntos porcentuales que bajó el déficit acumulado entre 2015 y 2018. Entonces ahí creo que queda manifiesto. No es que no digamos que no incrementaron la recaudación, no se incrementó la recaudación por las multas. Es verdad, y se incrementó. Pero esa no es la explicación del resultado positivo. La explicación del resultado positivo viene por el lado de que fuimos muy cautos a la hora de hacer las estimaciones sobre el crecimiento de los ingresos
en función de esa cautela, habilitamos gastos también de una forma también muy prudente. Acá estamos pensando, por ejemplo, las remuneraciones. Las remuneraciones de la Intendencia, que es una parte muy importante, bajaron del 49% que estaban en el año 2015, después pasaron a 47%, después pasaron a 45% y ahora subieron un poquito, están en 46%. Es decir, pasamos de 49 a 46% de los ingresos en remuneraciones, ni más ni menos, ¿no? Que es un rubro bien, bien complejo. Uh-huh. ¿Y eso cómo lo hicimos? Lo hicimos siendo austeros. Como dice Daniel, la austeridad es un principio ético del día a día, y así es la forma que se hace. Entonces, creo que hay que desterrar un poco, y volviendo a tu pregunta inicial, se puede hacer las cosas de forma diferentes. Es verdad que necesita una visión estratégica muy importante, porque el día a día es quizás, uno lo va separando de esa visión estratégica. Se necesita también un liderazgo muy importante como el que tiene Daniel Martínez para que ese rumbo siempre esté marcado. Y se necesita también energía cotidiana para ir contra esa cultura, pero se puede. Y se lo voy a preguntar así directamente, ya se lo habían preguntado. ¿Va a ser el ministro de Economía Daniel Martínez y Daniel Martínez presidente? Es que estamos todavía en otra etapa, ¿no? Hoy estamos en una etapa y hay que... Se la debe ser distinto. Sí. Si Daniel Martínez hubiera dicho, Juan, si yo gano y el 1 de marzo sos mi ministro de Economía, ¿me lo diría? Bueno, lo que pasa es que también es una pregunta que es especulativa sobre algo que puede llegar a acontecer. Si hay algo que me ha enseñado estos 4 años es que hay que tener los pies muy en la tierra, estar muy claro dónde uno está y no adelantarse a los hechos, porque eso muchas veces lo que genera son tropezones. Lo que pasa es que la pregunta que venía a continuación, más allá de que sí, obviamente es un titular, si usted me dice, me gustaría ser ministro de Economía, ¿me gustaría ser ministro de Economía de Daniel Martínez? Y por eso, de vuelta, porque son todas formas diferentes de pensar lo mismo. Lo que sí me gusta, te puedo decir, es me gusta hacer yo le puedo decir, me gustaría ser el presentador de la BBC, y no hay que decir que la BBC me vaya a elegir. Bueno, es verdad que por algo soy una de las personas que Daniel Martínez ha nombrado dentro de este equipo económico. Vengo acompañando a Daniel hace muchos años, nos entendemos muy bien. Yo diría que en muchos casos casi de memoria compartimos valores y visiones con Daniel. Y nos sentimos cómodos trabajando uno con otro. Entonces, yo lo que hago es disfrutar cada etapa. Y hoy tengo 2 gorros. Tengo un trabajo en la Intendencia, que trabajo muchísimas horas, trabajo los fines de semana, trabajo de noche, etcétera, porque me gusta mucho, no digo no. Y ahora también tengo esta otra visión, este otro gorro, que bueno, estamos transitando, digamos, con mucha dedicación y con mucho orgullo también. Vamos a hacer así. Yo voy a hacer de cuenta que usted va a ser el ministro de Economía de Daniel Martínez. Primero Daniel Martínez tiene que ganarle la elección. Que no es un detalle menor. No, pero yo voy a hacer de cuenta que usted es el ministro de Economía de Daniel Martínez. Asume, si gana la elección, 1 de marzo 2020. Entonces, hoy el déficit fiscal está en 4,9. El gobierno dice que lo baja en 4,6. A mí, la verdad, me cuesta ver por dónde. Pero bueno, las señales no son alentadoras. No es alentadora Argentina, no es alentador Brasil, no es alentadora la perspectiva para la temporada de verano, no es alentadora la recaudación, nada. Bueno, lleguemos a un punto intermedio, queda así como está. 4,9% de déficit del PBI. ¿Se puede revertir? Claro que se puede revertir, pero no desde la pregunta si fuera ministro de Economía. Creo que el equipo que tiene Daniel Martínez y el liderazgo está pensando desde hace bastante tiempo cuál es la forma de abordar esto. Entonces, acá la forma de abordarlo, nosotros estamos muy convencidos, es apostar al crecimiento. Esto es como un partido, ¿no? O sea, uno tiene que apostar a ganar, ¿no? Y entonces, la apuesta al crecimiento nos resuelve muchos problemas. Nos resuelve el problema que tenemos que resolver, que es el empleo. Nos resuelve también el problema del déficit fiscal, porque obviamente no se va a hacer mágicamente, pero si uno contiene los gastos, y ahora tenemos que hablar de los gastos, pero si uno contiene los gastos y genera un crecimiento del producto, obviamente que eso genera recaudación y por lo tanto ahí hay una reducción del déficit fiscal. Esa es la apuesta principal. Ya hablamos de los gastos. Pero usted dice claramente, vamos a apostar al crecimiento. Apostamos al crecimiento, sin duda. No habla del tema del shock de austeridad, que ya vamos a estar hablando de eso también, pero digo, usted dice, tenemos que apostar, tenemos que volver a crecer, porque eso es verdad también. En los últimos años Uruguay ha crecido marginalmente para lo que se necesita para que un país no se siga endeudando. Lo que pasa es que la gente dice, acá hemos recibido de cámaras empresariales, de gremiales rurales, bueno, todo el que se le ocurra, centros comerciales. Dice, ¿sabes por qué no crecemos? Economista independiente, vino Gabriel O'Donnell la semana pasada, usted lo conoce mucho. ¿Sabes por qué no crecemos?
No crecemos porque las empresas no tienen margen para ganar. Como se achicó el margen de la competitividad, se hace más difícil invertir, se encuentran alternativas mejores para poder desarrollar inversiones. Si no hay inversión, no hay empleo. Si no hay empleo, no hay crecimiento, no hay recaudación. Creo que esa respuesta también va a depender de a quién se la hagamos, ¿no? Creo que como en toda economía, lo que sucede es que a veces uno puede mirar un promedio general, pero hay como diferencias. ¿Y a qué voy? Que nosotros detectamos y tenemos una serie de sectores que por su potencialidad, ¿sí? Creemos que pueden llegar a ser los grandes motores del desarrollo del país en los próximos años, generando una apuesta de más valor agregado, más conocimiento y perspectivas. Algunos sectores, específicamente para hablar de algunos temas, unos se apoyan en las ventajas competitivas clásicas que tiene este país, que son los recursos naturales. Estamos hablando de productos alimenticios, pero con alto valor agregado, con una trazabilidad en todos los órdenes, no solo en la parte ganadera, que está claro que hemos tenido trazabilidad, sino en las partes de otros alimentos, con lo que se llama la cadena, digamos, de esa alimenticia bien trabajada, con más valor agregado, con también la apertura de nuevos mercados de nicho, ¿verdad? Con podemos acceder a mejores precios. Cuando uno mejora los precios y nichos de mercado, y ahora podemos hacer un paréntesis y mirar lo que tiene que ver con los acuerdos que están sobre la mesa, que seguramente ahora los ahondemos, pero cuando uno dice, bueno, cuota Hilton, por decir un tema, y uno dice, generamos un acuerdo con la Unión Europea por el cual hay un 20% de arancel que va a bajar a cero. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Bueno, tenemos una mejora del nivel de precios y por lo tanto la rentabilidad. Es decir, por un lado tenemos sectores que tenemos que apuntalar. Está ese que dijimos de valor agregado de los alimentos, tenemos otros que son los productos, digamos, de la madera, esa ingeniería de la madera, también tenemos otros que tienen que ver con la tecnología de la información. Es decir, hay una gran cantidad de sectores, son más de 10 que tenemos, son 10 exactamente que tenemos identificados, donde por ahí tenemos que apuntalar. Y también la tecnología de la información, para poner un caso, yo por eso decía, no todos los sectores tienen que decir lo mismo, ¿no? Quizás la tecnología de la información, el problema que tienen no es un problema de costos. El problema que tienen es un problema del lado de la oferta. También recibimos a Loureiro y nos hablaba al respecto. Exacto. ¿Sabes lo que pasa? Que el micrófono de Monte Carlo llega a todo el país, ¿no? Y la verdad hay muchísima gente que nos escucha. De hecho, esta mañana hay mucha gente que está manifestando en Sol Uruguay, acá en Montevideo. Está espectacular decir apuesto al desarrollo tecnológico, al nicho de mercado, mejor producto, eliminamos la barrera arancelaria, avanzamos con la Unión Europea, está el EFTA ahora que también lo tenemos ahí arriba de la mesa. Estaba mirando, repasándolo porque de memoria no me acuerdo. Precio del gasoil de Latinoamérica. Primero, Jamaica, 1.16. Segundo, Uruguay, 1.11. Precio de la nafta en Latinoamérica. Primero, Uruguay, 1.51. Paga la nafta más cara de toda Latinoamérica. Segundo, Costa Rica, 1.22. Podríamos bajar la nafta un 10% y seguíamos ahí. Entonces, es espectacular pensar en todo eso, pero no hay un tema de costos fijos para el sector productivo que hay que atender. O sea, cuando la calle Pou dice, después discutimos si de dónde va a sacar, puede sacar. Pero dice, tenemos que bajar esto porque hay que aplicar eso en una rebaja tarifaria. ¿No tiene cierta lógica decir, bajar los costos fijos para la producción? No, sin duda que todo suma, ¿no? O sea, yo empecé a comentar por donde pensamos que va como el gran desarrollo, porque hay temas que son como, digamos, de corto plazo, de mediano y de largo plazo. Lo que yo estaba comentando ahora, obviamente que es una apuesta de mediano plazo. Obviamente que estos sectores son sectores que entendemos que van a ser muy dinámicos, por ejemplo, también las biorefinerías, que tienen que ver con otro mundo, ¿sí? Otro mundo que se abre. Entonces, a ese mundo tenemos que apuntar. Ahora, también tenemos problemas que son concretos y que son del hoy, eso está claro, ahí, pero también tenemos que ver cuál es el contexto. Miremos un poco más para adelante, ¿no? ¿Cuáles son los próximos meses que se vienen para nosotros y los próximos años? Entonces, nosotros por un lado estamos recibiendo la inversión más grande de la historia del Uruguay, UPM2, 3.000 millones de dólares, 8.000 puestos de trabajo, un impacto en el producto de PBI de 2% una vez que comienza a estar en funcionamiento. Tenemos las inversiones de infraestructura que el gobierno
ha estado impulsando, que son unos casi 1.000 millones de dólares, que el impacto más grande va a ser 2020-2021. ¿Eso qué quiere decir? Eso es mano de obra que se va a estar precisando para generar, digamos, el valor de esa demanda que se está agregando. Eso es un efecto que es dinamizador. Tenemos ahora la inserción internacional de vuelta. Miremos el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Cuando hablamos de competitividad, no podemos mirar solo los costos, ¿no? O sea, tenemos que mirar la ecuación entera. Arranca desde las ventas, y las ventas es el precio de venta. De vuelta, si yo tengo productos, en este caso de carne bovina, que están pagando 65% entre los impuestos que son aranceles y los ad valorem, y lo voy a pasar a tener 7,5%, es decir, que voy a tener una ganancia en términos de precio que es bien relevante. Entonces, sí, lo que pasa es que el productor argentino también va a tener la misma exoneración arancelaria y paga con todo el desastre que ha pasado ¿no? y la catástrofe de lo que ha sido la economía argentina, paga un precio de la nafta mucho mejor, mucho más barato, un precio de la energía eléctrica mucho más barato. Después está el tema de las regulaciones laborales, que yo ahí me parece que se pierde, es un poco más difuso el límite. Pero digo, en cuanto a los costos energéticos, es claro. Entonces, apuntar algo para apuntalar el sector productivo ahí parece de estricta lógica. No, pero a ver, también digo para la comparación, si comparamos en Argentina, ¿no? Podemos comparar algunas variables. Yo digo, y yo la verdad no tengo acá exactamente cuánto es el precio de la nafta y el gasoil. No, en Argentina cambia todos los días. Pero bueno, por eso, pero entre otras cosas, lo que yo quiero rescatar acá es que hay otros temas que son muy, pero muy relevantes. Muchas veces son mucho más relevantes incluso que un tema coyuntural de un precio exacto. ¿Y qué quiere decir? Que es la confiabilidad de un país, ¿no? Yo digo, esto miren que no son solo dichos, porque capaz que la audiencia dice, no, pero estos son solo temas que se habla de la estabilidad jurídica, de la estabilidad política, de la estabilidad macroeconómica. Estos no son solo frases bonitas. Cualquier inversor hay una lista, ¿verdad? Del checklist que va a hacer cualquier inversor a la hora de pensar en un país donde radicarse. Lo primero, de las cosas que primero mira, y las más importantes son estas de acá. Es decir, nosotros no nos podemos hoy comparar con Argentina y decir capaz que tiene el combustible algo más barato, algo más caro. Pero también pero es muy importante. Uno compite con eso, porque va a tener el productor que está en Río Negro, va a entrar al mismo lugar donde entra el productor de Entre Ríos, con la misma carga arancelaria, y va a ofrecer el mismo producto, un producto parecido. Las condiciones en las que los haga le va a marcar la agenda. Sin duda que le va a marcar la agenda, pero si seguimos en el caso exacto o estricto, lo que va a suceder en el caso de que los dos estamos en el Mercosur, vamos a los dos estar accediendo a mejores precios, y en realidad eso es una mejora para los dos productores. No es que ellos no van a competir con precios más bajos. Lo que se hace es el precio, digamos, en este caso el precio del mercado va a estar dado, nosotros vamos a estar compitiendo y hay que ver. Yo pregunto por otro lado, ¿por qué UPM se instala en Uruguay y no se instala en Argentina? ¿No? Es una buena pregunta. No, porque si fuera todo... Tenemos 28 minutos para hablar, nos quedan 5, la verdad sería para hablar una hora. Pero digo, me parece que es interesante. Con esto no quiero desconocer que hay un tema que vos trajiste acá y son los costos, ¿no? O sea, y nosotros eso lo tenemos muy claro, ¿no? Hay costos que son, que son importantes y que están generando dificultades en el sector empresarial. Y eso también tiene obviamente aparejado el tema del empleo y que son temas que nosotros queremos atacar. En ese sentido, estamos haciendo cosas que se han dado a la luz en los últimos días, por ejemplo, que tiene que ver con flexibilizar los trámites, por ejemplo, para que las pequeñas empresas puedan realizar una declaración jurada, vean lo que voy de lo concreto, ¿verdad? El trámite que es hacer una declaración jurada frente a la DGI, en vez de tener que pagar a alguien para que arme la declaración, etcétera, lo que se va a hacer es, vamos a generar un trámite en el cual la persona puede acceder directamente y la declaración va a estar lista, lo único que va a tener que es verificarla. Esos son costos que estamos ahorrando. También estamos pensando en flexibilizar el esquema tributario, es decir, para simplificar lo que es el régimen ficto, llevándolo de 4 millones de hoy, que son unos $500.000 año, a $1 millón año, para que entren más empresas en un régimen que es mucho más simplificado, mucho más benévolo, ¿verdad? Eso también estamos hablando de costos de gerenciamiento, digamos, de ejecución y costos tributarios. Hay una serie de temas que tenemos que encarar. Por ejemplo, otros temas que
tiene que ver con la agenda de competitividad. Porque hablamos de los costos y tenemos que mirar todos los costos. En la cadena, digamos, de costos hay algunos que se llaman los sectores no transables. Esos sectores no transables, por ejemplo, lo que son el transporte, típicamente, ¿no? Entonces el transporte, que es un tema que cada productor, si va a tener que transportar cosas, va a tener que atravesar esos costos, están dentro de su ecuación. Hay oportunidades, digamos, de mejora en cuanto a la regulación para generar mayor competencia y a partir de esa competencia que generemos mejores precios para que sean para toda la economía. Nos quedan 3 minutos de entrevista y no hay tema que no quiero dejar de hablar. Perfecto. Sobre el gasto, ¿se va a hacer una revisación minuciosa del gasto? Sin duda, eso es un tema que nosotros tenemos mucha experiencia porque lo hemos aplicado en la Intendencia de Montevideo y nos ha generado muy buenos resultados y lo pensamos aplicar en la esfera nacional. ¿Esto qué quiere decir? En primer lugar, la planificación es la madre, digamos, de todo el tema, con lo cual tenemos que comenzar con esa planificación, hay que hacer programas y luego proyectos dentro de esa planificación. Cuando llegamos a los proyectos, tenemos que tener un equipo claramente aterrizado con un jefe de proyecto que tenga claros los objetivos, el alcance, el cronograma, el presupuesto, ni más ni menos, que va a gastar, involucrando todas las áreas. Eso es lo que Daniel siempre comenta de la transversalidad. Pero ahí lo que hacemos es, vemos que el resultado que es ese proyecto, porque ese proyecto no necesariamente es una inversión, puede ser una política específica, una política social, por ejemplo, tenemos que ver que ese resultado llegue a la ciudadanía de la mejor forma posible para que le impacte, pero a su vez con el menor costo posible. Esa es la forma que hay que hacer. Eso es muchísimo trabajo, no es mágico, pero se puede hacer, ha dado resultados. Lo que hacemos es, verificamos que... Pero usted no se comprometía, por ejemplo, no sé, llegar al 6% del PBI para la educación. No, esas cifras creo que no es algo que nosotros podamos tener como un ancla, ¿verdad? En términos de, digamos, de algunas cifras exactas para llegar. Nosotros lo que tenemos que hacer es, en cada aspecto, hacer ese esfuerzo y hacer esa revisión. Hay otro tema que tiene que ver con la consolidación, y lo hablamos incluso fuera del aire. Es decir, que tenemos múltiples unidades que quizás están haciendo programas que pueden llegar a ser similares o redundantes, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es también consolidar, ¿no? Para que no estemos haciendo en 4 lugares temas políticas que pueden llegar a ser similares, sino lo que hacemos es lo concentramos en un único espacio, generamos un presupuesto que seguramente sea igual o menor y podemos generar un impacto igual o superior, con lo cual ahí estamos logrando mejoras. ¿Sí o sí el próximo periodo de gobierno tiene que tener una reforma de la seguridad social? Sí o sí, sin duda. Por lo menos así nosotros lo pensamos. Estamos convencidos de que hay un primer año que hay que dar un diálogo social muy amplio con todos los actores, no solo el sistema político, sino los actores sociales que están involucrados y generar un acuerdo sobre cuáles son los pilares para hacer esa gran reforma para adelante, para que ya en el segundo año tener una reforma de la seguridad social que esté en marcha, pero con algunos atributos, ¿no? En primer lugar, pensamos que tenemos que formar una agencia que no es con más recursos, eso no necesariamente va a implicar un mayor costo, porque los recursos los tenemos, pero lo que vamos a hacer es consolidar la información del sistema. Hoy tenemos por un lado el BPS, después tenemos las cajas militares, policial, esa información la tenemos que poner en contexto porque no puede ser que las previsiones, por ejemplo, de egreso ni siquiera están claras porque si alguien que va a egresar de una de las cajas, por ejemplo la caja militar, el BPS no se entera hasta el momento en que efectivamente la persona está solicitando hacer los trámites de la jubilación. A ver si lo entiendo, la reforma de seguridad social no solamente es edad de retiro, trabajo, sino procedimiento interno. Sin duda. O sea, tener un sistema centralizado y con información de calidad que también le brinde a las personas una mejor experiencia desde el punto de vista de los servicios. Es decir, hoy la persona tiene que ir casi que con el trámite abajo del brazo, ir de una caja a otra
para poder completar los trámites de su jubilación, cuando en realidad el Estado es uno solo. Eso parece que no tiene sentido. Juan Boelcar, le agradecemos su presencia y bueno, volveremos a conversar seguramente. Bueno, muchas gracias. Con ustedes nos reencontramos mañana en una entrevista 930. Que pasen bien, chau, chau.